Oremos. Señor, Padre nuestro, gracias porque estamos aquí reunidos en tu casa. Te pedimos que nos cuides en lo que va en estos días, en esta situación en la que estamos pasando, pero que no olvidemos que tú estás con nosotros. No importa si es domingo o cualquier otro día, tú siempre estarás con nosotros. Que eso no lo olvidamos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 149. Vamos a hacer esta lectura todos juntos, por favor. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los altos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Será esto para todos sus santos. Aleluya. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cruzar por los mares y el desierto atravesar, sin desistir hasta el cielo alcanzar y mi destino cumplir. Cristo, te entrego mi vida, lo pongo todo a tus pies, pues sé que contigo puedo triunfar, nada me vencerá. Sin desistir hasta el cielo alcanzar y mi destino cumplir. Cristo, te entrego mi vida, lo pongo todo a tus pies, pues sé que contigo puedo triunfar, nada me vencerá. Espíritu me llena de poder, tu verdad caminaré, con tu fe montañas moveré, a Cristo yo le serviré. Espíritu me llena de poder, en tu verdad caminaré, con tu fe montañas moveré, a Cristo yo le serviré. Cristo, te entrego mi vida, lo pongo todo a tus pies, pues sé que contigo puedo triunfar, nada me vencerá. Nada me vencerá. Tu Espíritu me
damos gloria, alabanza en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Agrádate con estos cantos, Padre Santo. A ti sea la gloria, mi Dios. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, No es suficiente, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Vamos todos juntos a decir: Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, díselo, hermano. no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Vamos a decir: dame tu vida otra vez más. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Todo tu corazón. yo quiero vivir solo para ti. La palabra de Dios dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando
lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamaándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearon de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar, primero que nada. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te doy gracias, Señor, porque tú me permites hablar de tu palabra, Señor, por este privilegio, Señor. Señor, te doy gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Ayúdame, Señor, te ruego, porque podamos en este tiempo conocerte más, Señor, aprender más de ti, saber, Señor, cuáles son los propósitos que tienes para nosotros como iglesia, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor. Yo te pido tu dirección y te pido, mi Dios, que tú seas quien nos guíe y quien nos hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, primero que nada me gustaría explicar cómo era el gobierno en los tiempos de Jesús. En Lucas 3, 1 al 2 nos dice lo siguiente: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Jesús comenzó a predicar un poco después de Juan. Tiberio César era el emperador romano. Era una persona infame, aunque al principio había sido moderado y había sido justo. Con motivo de sus vicios y de sus crímenes, él tuvo un cruel reinado. Las personas, sus súbditos, eran obligados a rendirle culto a él y a sus imágenes como si él fuera un dios. Él era una persona inmoral. Su mamá lo había apoyado y había mandado matar a sus oponentes para que él pudiera llegar al poder. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Poncio Pilato tuvo una administración cruel también. Era un hombre odiado por los judíos. Él no quería disturbios, no había diálogo y gobernaba con terror. Si las personas iban y se manifestaban, él enviaba a otras personas en medio de esas personas para que los atacaran. Entonces las personas no podían manifestarse, tenían mucho miedo. Tetrarca significa gobierno de 4. Herodes el Grande había sido un gobernante cruel también. Había sido perverso y él había mandado matar a su esposa y a alguno de sus hijos. Entonces, era un hombre muy inteligente, había hecho muchas cosas, pero también había sido un hombre muy malvado al matar a muchas personas inocentes. Cuando él muere, sus hijos quedaron como gobernantes. Sus hijos también eran unas personas inmorales. Herodes era tetrarca en Galilea, Felipe en Iturea y provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Ellos tampoco eran buenos gobernantes. También estaban los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que eran suegro y yerno. El oficial era Caifás, aunque el oficial era Caifás, pero el que tomaba las decisiones era Anás. Él era a quien el pueblo reconocía como sumo sacerdote. No tenían un buen ejemplo de gobierno. Si ustedes se dan cuenta, en este tiempo había muy malos gobernantes. Eran inmorales, crueles y maltrataban al pueblo. Y ellos deberían de tener un consuelo en los sacerdotes, pero tampoco era así. Los sacerdotes hacían negocios en el templo. Recuerden cuando Jesús llegó al templo y lo limpió y dijo que habían convertido el templo en una cueva de ladrones, ¿no? El lugar de adoración. Así que ellos no tenían consuelo, ellos estaban sufriendo mucho. Entonces, Jesús y sus 12 discípulos se dirigían a Jerusalén. Jacobo y Juan se acercan a Jesús de una manera muy humilde.
Maestro, le dijeron, queríamos pedirte un favor. Jesús les contestó, ¿qué quieren que os haga? Cuando estés en tu reino, queremos sentarnos uno a la derecha y otro a tu izquierda. Es como decirle, queremos los puestos más importantes después de ti. Le decía yo a Dante, ¿tú qué querrías? O sea, platicando de la predicación, ¿a ti qué te gustaría, qué puesto te gustaría si el presidente hoy te dice, te voy a dar el puesto que tú quieras, ¿cuál querrías? Y él dice, pues el de secretario de Gobernación. Ese es el más importante, porque en caso de que no esté el presidente, el secretario de Gobernación, pues es el que va a tomar las decisiones, ¿no? Y yo le comentaba, le digo, yo creo que ellos a lo mejor hubieran querido el de la defensa, ¿no? El que gobierna el ejército, el secretario de defensa, porque había que echar para afuera a los romanos. Entonces, digo, pues a lo mejor ellos pensaron en eso. Bueno, al menos eso es lo que yo pensé, ¿verdad? Dice, en Mateo 20:20, dice que su mamá, la mamá de Jacobo y Juan, fue y se postró ante Jesús para hacer la petición. Entonces yo digo, pues las mamás queremos mucho a nuestros hijos, ¿verdad? Y si somos capaces de ir y pedir para ellos, pues ahí ellos querían uno sentarse a la izquierda y otro a la derecha, los puestos de más poder, ¿no? Entonces Jesús acababa de anunciar su muerte. Un poco antes Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Jacobo y Juan esperaban el reino mesiánico. Ellos querían asegurar su lugar en el gobierno. Aunque andaban con Jesús, ellos pensaban en el poder para gobernar. Jesús les contestó, no saben lo que piden. Entonces comienza a cuestionarlos a ver si estaban dispuestos a beber del vaso que él bebería y del bautismo con que él sería bautizado. Jesús se cree que se refería al sufrimiento y la persecución. Ellos fueron valientes y decididos al decir que podían hacerlo, y así fue. Pero aún así, Jesús no les concedió la petición, porque no le correspondía a Jesús. Esos lugares son para quienes están preparados. En algunas otras ocasiones las personas iban con Jesús y le pedían algo y Jesús les decía, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús se los concedía. Pero en esta petición no fue así. La petición no había sido correcta. También ellos lo que buscaban pues era el poder, ¿verdad? Y cuando los 10 discípulos escucharon lo que estaba pasando, comenzaron a enojarse. Tal vez sintieron celos, tal vez se sintieron traicionados por Santiago y Juan. Bueno, Santiago es Jacobo y Juan. Pero tal vez también ellos habían pensado lo mismo. Jesús aprovecha para enseñarles acerca del servicio y de quién sería el más importante. Hace un contraste entre los gobernantes del mundo y los seguidores de Jesús. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los líderes de un país tienen poder sobre la gente. Ellos entendían perfectamente esa parte, sabían el gobierno que tenían, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el que sirva a los demás. Jesús los llama a la humildad y al servicio. Ustedes no serán como los gobernantes de las naciones, no buscarán ser más importantes que los demás, ni sentirse superiores, no oprimirán a las personas, no se aprovecharán de ellas y no lo harán por ganancia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a servirnos a nosotros, vino a morir en la cruz para salvarnos. Él es nuestro ejemplo de servicio, humilde, obediente a Dios, lleno de amor y compasión. El apóstol Pablo habla a los filipenses en el capítulo 2, del 5 al 11, y les dice, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí el apóstol Pablo llama a los filipenses a imitar a Cristo, a sentir lo mismo que Él y a tener la misma actitud. Jesucristo estaba en el cielo y lo tenía todo, y lo dejó todo. Adán quiso ser como Dios, y Jesús dejó su lugar y buscó mejor el bien de nosotros. Fue generoso, se vació a sí mismo, decidió despojarse de todos sus privilegios para venir a servir a la humanidad. Tomó forma de siervo, se hizo hombre. Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Y a través de él vino la revelación de Dios. Esto lo hace único y distinto del hombre. Cristo puso su vida voluntariamente. Los actos de humillación y obediencia de Cristo fueron voluntarios. La muerte de la cruz era una muerte vergonzosa. La ley de Moisés había expresado maldición contra ella. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Los gentiles lo usaban para sus más odiados enemigos. Jesucristo tomó la copa, recibió el castigo por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, nos amó. Y ese amor tan grande es el que nos lleva a servir a otros. La misericordia y la gracia de Dios nos llevan a la obediencia. Isaías 6:5 nos dice, aquí nos narra Isaías cómo ve la gloria de Dios y cuando se encuentra con Dios. Y dice, entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces un serafín tocó sus labios con un carbón encendido y quitó la culpa y limpió su pecado. Y cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, él está dispuesto a obedecer a Dios. Dios dice que lo limpia de su pecado. Él contempla su gloria y su respuesta es, envíame a mí. Cuando Josué era viejo, llama al pueblo y les recuerda cómo Dios los había bendecido y los invitó a tomar una decisión. Decidan a quién van a dedicar su vida, y el pueblo respondió, nunca abandonaremos a nuestro Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Su vida religiosa y su relación con sus semejantes van unidas. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, tanto cosas materiales como espirituales. En Jesucristo recibimos la salvación, la vida eterna, paz con Dios, el Espíritu Santo y muchas cosas más. Dios nos da los dones y talentos de los que nos pedirá cuentas algún día. Dios nos da todo lo que necesitamos para servir y nos envía a dar la buena noticia. Dios quiere que las personas lo conozcan, quiere salvarlas y lo hace a través de nosotros y del servicio y testimonio que damos a los demás. Hoy los gobernantes, pues podemos decir que a lo mejor, yo no sé si son mejores o son peores, pero también se enriquecen, ¿verdad? También gobiernan, pues a veces no escuchan al pueblo, no hacen justicia, siguen enseñoreándose de las naciones, se enriquecen, viven vidas llenas de lujos, acumulan grandes riquezas y propiedades, compran aviones, ¿verdad? Entonces, los pueblos sufren también. Y luego llegan otros gobernantes y rifan los aviones, ¿verdad? Entonces, y quieren que devuelvan todo lo que se llevaron. Pero hoy Jesús nos dice lo mismo. Entre ustedes no será así. Las personas tenemos la tendencia a ser egoístas y queremos poder e importancia. Nos cuesta trabajo ser humildes y servir a otros. Aunque los discípulos andaban con Jesús, Jesús estaba pensando en la cruz,
pero sus discípulos estaban pensando en ser los más importantes en el gobierno, en reinar, en gobernar. Pero Jesús nos dice, no, así no será entre ustedes. Ustedes servirán a los demás. Ustedes se servirán unos a otros. Ustedes servirán a sus vecinos. Ustedes servirán a sus hermanos de la iglesia, a sus compañeros de la escuela, a sus compañeros en el trabajo, a su familia. El esposo servirá a su esposa y la amará, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y la esposa servirá al esposo y lo tratará con respeto. Yo no sé si aquí los esposos han pensado en esa parte de la Biblia, que ustedes tienen que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entregó, porque eso dice la Biblia. Eso dice que los esposos deben de amar a la esposa, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Y también pues la esposa también dice que debe de respetar al esposo. Es importante que reflexionemos en eso, en la manera en que estamos sirviendo, en la manera que estamos sirviendo en nuestra familia, en nuestra iglesia. ¿Qué necesidades tiene la iglesia? ¿Qué necesidades tiene mi familia? Que nos pongamos a reflexionar en nuestro servicio. A ver si estamos sirviendo de la misma forma en que Cristo quiere que sirvamos. Por poner un ejemplo, la persona más importante para mí después de Dios es mi esposo. Y la persona más importante para mi esposo después de Dios soy yo, ¿verdad? Entonces, es así, nos servimos el uno al otro, nos ayudamos el uno al otro. Dios nos ha dado las manos para bendecir y alabarlo. Los pies nos guían para bien o para mal, que sus pies los guíen para bien. En todo tiempo adoramos a Jesucristo, para gloria de Dios, y servimos a nuestro prójimo. Ahora que estuvimos en un tiempo de pandemia, la iglesia tiene que servir, eso fue lo que aprendimos. Que la gente sepa que Dios está cerca, que escuche sus oraciones, que nos consuela en nuestras pérdidas, que se conmueve, que nos ama, que Dios no es un padre que abandona a sus hijos, sino que los cuida y los sustenta en medio de los problemas. Cuando comenzó el año, decidimos como iglesia estudiar Primera de Juan y Santiago, ¿verdad? Pues Dios nos dio esos libros porque era lo que íbamos a necesitar. A mí me fortaleció mucho la primera carta de Juan, porque nos habla del amor de Dios, de dejar el pecado y de permanecer en Jesucristo. Nos dice, bueno, no sé si ya se la sepan de memoria, ya tenemos mucho tiempo estudiando, la verdad, pero nos dice que no amemos el mundo ni las cosas del mundo, ¿verdad? Nos dice, mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nos habla mucho acerca del amor verdadero, del amor de Dios y del amor al prójimo. Nos llama a creer en el nombre de Jesucristo y amarnos unos a otros. Nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Nos llama a ver las necesidades de los demás, a compartir lo que tenemos con los demás, a cuidar de los demás. No amemos de palabra ni de lengua, nos dice, sino de hecho y en verdad. Les invito a que vuelvan a dar un repaso a la carta de Primera de Juan. Está muy hermosa y la verdad que Dios nos hable, que estén dispuestos ustedes a que Dios les hable a su corazón, a decir, bueno, ¿qué dice Dios acerca del amor en Primera de Juan? ¿Cómo debe de ser mi amor hacia Dios, mi amor hacia el prójimo? Y cómo dice Dios que es correcta. Esa carta, Dios la escribe a la iglesia, les dice hijitos, y los está llamando al amor, a amar a Dios y amar al prójimo. También leímos Santiago, y Santiago también nos llama a una fe práctica. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces,
que ¿cuál es la verdadera religión? Dice, delante de Dios es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces ahí nos habla de que no debemos discriminar, de que si entra un pobre y un rico debemos tratarlos a los dos de la misma forma, no decirle al rico, ven, siéntate acá en el primer lugar, y al pobre decirle, tú quédate allá, ¿verdad? Nos llama a servir, nos llama a ser buenos cristianos, a orar por los enfermos. Entonces, para mí fue muy, muy bueno el poder tener en este tiempo la lectura de Primera de Juan, porque el amor de Dios nos da seguridad. El amor de Dios nos lleva a servir. Sabemos que somos amados, vemos ese amor tan grande que Dios nos tiene y decimos, sí, Señor, lo hacemos. Sí, Señor, lo que tú nos digas, porque sé que tú me amas, aunque yo sé que no tengo tantas capacidades, no sé, pero yo sé que tú lo harás, tú lo vas a hacer. Entonces, ese amor de Dios es el que nos lleva a servirlo. Hoy, ¿qué cantamos? Cantamos, yo quiero vivir solo para ti. Nuestra adoración fue esa. Le dijimos a Dios que queríamos vivir solo para Él. ¿Ustedes creen que Dios escucha nuestros cantos? Sí, Dios lo escuchó. Dios escuchó que cada uno de nosotros queremos vivir solo para Él. Yo los invito, hermanos, a reflexionar. Y si en este momento ustedes no están sirviendo, que intencionalmente busquen la forma de relacionarse para conocer las necesidades de los demás, de los que están a su alrededor, y que usted vea cómo puede ayudar a las personas, sin esperar nada a cambio, humildemente y obedeciendo a los mandatos de Dios. Bueno, empezando, sabemos que en nuestra casa, en nuestra iglesia, con nuestros vecinos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, que veamos, que preguntemos. Yo puedo preguntarle a mi esposo, ¿necesitas algo? ¿Te puedo servir en algo? ¿Te puedo ayudar? Y él también a mí, igual a nuestros hijos, estar al pendiente de ellos y ver qué necesitan, cómo podemos servirles, cómo podemos ayudarlos a conocer más a Dios. Vamos a orar. Padre amado, yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por ese amor tan grande, Señor, y por tu ejemplo de servicio, Señor. Aunque nosotros, Señor, nuestra tendencia es, Señor, querer sentirnos superiores, Señor, o querer mandar, Señor, yo te pido que tú nos ayudes para que podamos ser humildes, para que podamos servirte, para que mostremos nuestro amor hacia los demás, para que podamos hacer tu voluntad. Señor Jesús, tú eres nuestro ejemplo de servicio. Ayúdanos a fijarnos en ti y a obedecer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento yo les quiero invitar a reflexionar acerca de el Adviento. El Adviento es una época que está establecida en el calendario litúrgico como un tiempo de espera, un tiempo en el que nosotros nos preparamos para celebrar una vez más la venida del Señor. Cuando regresaron a una Jerusalén en ruinas, como leemos en Isaías 64, ellos exclamaron, oh, si abrieras los cielos y descendieras para que los montes temblaran ante tu presencia, para hacer tu nombre conocido de tus adversarios, para que las naciones tiemblen ante tu presencia. Y la pregunta es, ¿cuáles son algunos de los sentimientos que normalmente tiene al comienzo del Adviento? ¿En qué se diferencia este año? ¿Cómo ve a Dios actuando en el lamento de la gente para el proceso de curación en las Escrituras y en el mundo? Yo les voy a pedir que en esta semana ustedes piensen en los atributos de Dios,
recordando lo que Él ha sido o hecho en el pasado en nombre del pueblo de Dios. La segunda es, si usted tiene una queja sincera, describa el sufrimiento que está viviendo o experimentando. La tercera que les voy a pedir es una confesión de confianza, aunque no lo sienta ahora mismo. Y les voy a pedir por cuarta actividad, que tengan una oración de liberación, apelando a la fidelidad de Dios. Y les voy a invitar a orar. Amado Dios, que el anhelo de tus intervenciones gloriosas no desvanezca la realidad de nuestros caminos. Que la gracia de Jesucristo y tu maravillosa presencia nos hagan vínculos del consuelo divino en medio del panorama desolador que muchas personas viven hoy. En Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor todos juntos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.